fue Martín Lutero? ¿Quién es este hombre? Bueno, para algunos, especialmente del lado de la Iglesia Católica, Martín Lutero es el ogro que destruyó la unidad de la Iglesia. Martín Lutero es la bestia salvaje, como lo dijo el Papa León X, es la bestia salvaje que holló la viña del Señor, ¿verdad? Para algunos ese era Lutero. Para otros, Lutero es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro. Era el gran campeón de nuestra fe cristiana y bíblica, el reformador de una iglesia corrompida. Ven los dos extremos, ¿no es cierto? No tenemos que polarizarnos tanto en cuanto a esto. Martín Lutero nació en 1483 en la ciudad de Eisleben, en Alemania. Y por cierto, y hago un paréntesis, casi 100 años después del nacimiento de Lutero nació otra persona muy importante en Eisleben, Alemania, que fue Johann Sebastian Bach, que fue llamado probablemente el mayor compositor de música clásica del mundo, ¿sí? Y de hecho, Johann Sebastian Bach decía que la influencia de Lutero había pesado tanto sobre su vida y su música que él no sería músico sin la teología de Lutero. Imaginen, o sea, hasta ese punto llegamos. Ahora bien, Martín Lutero era el hijo de un comerciante que luego se convirtió en minero y comercializó el producto de las minas, y eso lo llevó a una posición económica bastante sólida. Y entonces este hombre tuvo a Lutero, digámoslo así, como que en un nivel económico medio tirando a lo alto. Pero, como lo cuenta Lutero, su niñez no fue la más feliz, porque sus padres eran en extremos severos, y como él también dijo en alguna ocasión, él vivió duramente toda su juventud sujeto a episodios de depresión y angustias muy profundas gracias a los golpes y las correcciones tan severas que sus padres le ocasionaban al pobre Lutero. Pero además, agregándole a esa infancia difícil, Lutero estudió en una escuela donde también lo corregían severamente con azotes por causa de sus deficiencias escolares. Así que a él lo agarraban por todas partes, ¿verdad? El pobrecito Lutero vivía en una zozobra, en una angustia, en una depresión por causa de las personas que estaban a su alrededor. Mientras él iba creciendo, su padre quería que él fuera abogado, de profesión, abogado. Así que ingresó a la Universidad de Erfurt en el año 1501, pero, y esto es un dato simpático que cuenta la historia. En el año 1505, él iba de regreso a su casa cuando en medio de una tormenta de rayos que caían sobre él, él pensó que moriría. Y si moriría, iba a ir al infierno. Él no tenía seguridad en su salvación. Así que él le hizo una promesa a Santa Ana y le dijo: si me permites la vida, mañana mismo me convierto en monje. Curiosa promesa, ¿verdad? Obviamente Lutero siguió con vida. Así que, cumpliendo su promesa, Martín Lutero entró al monasterio agustino de Erfurt, que tenemos una imagen ahí también en la pantalla. Él entró al monasterio agustino de Erfurt. Y es interesante porque Agustín de Hipona, que es el hombre cuyo nombre tenía el monasterio, Agustín de Hipona fue reconocido a lo largo de la historia de la iglesia como el doctor de la gracia. Pero de manera interesante, a pesar de las enseñanzas de gracia de Agustín, Agustín fue el primero que habló acerca de la doctrina de la gracia ya como una doctrina compilada, la predestinación, la elección soberana de Dios. Obviamente eso lo hablaba el apóstol Pablo, por supuesto, pero él fue el primero que sistematizó, digamos, esa doctrina. Sin embargo, fue aproximadamente en el año 1200 que un grupo de monjes inicia una orden sacerdotal llamada la Orden de los Agustinos en honor de San Agustín. Y lo interesante es que a pesar de que llevaban su nombre, iban en contra de sus enseñanzas. Eso es interesante, ¿verdad? Y lo interesante es que para que ellos encontraran algún tipo de salvación, en el monasterio agustino se les enseñaba a autoflagelarse, porque, como decía el apóstol Pablo, yo castigo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre, ¿verdad? Entonces ellos usaban corsets de púas
o usaban zapatos con piedras a propósito metidos en los zapatos para infligirse dolor, y así a través del dolor entonces que ellos estuvieran en un estado de gracia y perfección delante de Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, en consecuencia de que Lutero haya ingresado al monasterio, su padre se mostró profundamente airado y, hermanos, pasó mucho tiempo antes de que Lutero y su padre encontraran el perdón. Ahora bien, aunque esa es la razón oportuna, el tema de Santa Ana con el tema de la tormenta, esa es la razón oportuna que contaba generalmente Lutero en cuanto al por qué se había vuelto monje, existía una razón más profunda que mantuvo a Lutero encendido en su fervor por buscar más de Dios. Y es que Lutero tenía un interés en su propia salvación. Lutero quería ser salvo. Y de hecho, hermanos, ese tema de la salvación era un tema recurrente en la sociedad donde vivía Lutero y en Europa en aquel tiempo. La mayoría de personas en aquel tiempo no estaban seguros de su salvación. Y no solo eso, no sabían muy bien cómo ser salvos, porque la iglesia tenía un compendio de tradiciones y de elementos disparatados y extraños que producían una inestabilidad y un desequilibrio en lo que era la salvación. Así que nadie sabía cómo ser salvo. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis para regresar un paso en la historia. Casi 200 años antes, el 18 de noviembre de 1302, como consecuencia de una guerra territorial entre Felipe IV de Francia y el Papa Bonifacio VIII, que usted va a tener su imagen en pantalla en un momento para que vea lo feo que era el tipo, ¿verdad? En una batalla entre Felipe IV y Bonifacio VIII, Bonifacio VIII promulgó una bula papal ex cátedra, es decir, sentado en su silla papal, firmada y sellada con su anillo papal, él entonces certificaba una palabra de Dios que él había recibido. Eso suena muy conocido el día de hoy, pero no vamos a detenernos eso. Ok, y en esa bula papal, que se llama la Unam Santam, se declaraba lo siguiente: extra ecclesia nulla salus, una frase latina que significa fuera de la iglesia no hay salvación ni remisión de pecados. Terrible. Fuera de la iglesia católica, obviamente, no hay salvación ni perdón de pecados. Esta era la visión de la iglesia en el año 1302 y continuó siendo la visión de la iglesia por los próximos 200 años hasta que se topó con Lutero. Y esto obviamente fue una decisión arbitraria, no bíblica, pero era muy conveniente en aquel momento para la iglesia católica. Porque si ellos tenían problemas territoriales y había guerras en medio de ese tiempo, es muy conveniente que el Papa pronunciara un edicto que dijera: bueno, pues no me toques, porque recuerda que fuera de la iglesia no hay salvación. Te puedo quitar la salvación o te la devuelvo otra vez. Y si te portas mal, te la quito. Y te portas bien, te la devuelvo, ¿verdad? Ellos eran los dueños de la salvación en aquel tiempo. Volvamos a nuestra historia por un momento. Martín Lutero entonces entra en el monasterio con el propósito de utilizar los medios de salvación que la iglesia había promovido para que él tuviera algún tipo de salvación. Y a Lutero le sonaba muy fuerte el hecho de que ser monje probablemente era el método de salvación más grande que él iba a encontrar. Así que, dicho y hecho, se mete al monasterio, empieza a buscar salvación, porque recordemos, fuera de la iglesia católica no hay salvación ni remisión de pecados. Lutero empieza a hacer todas esas cosas que se hacían en el monasterio: a meterse piedritas en los zapatos, a usar los corsets de púas, a hacerse pedazos a su propio cuerpo para tenerlo en servidumbre y así tener algo de salvación, haciendo méritos de obras de justicia, etcétera, etcétera. Y al pasar un breve tiempo como novicio, Lutero fue ordenado como sacerdote dentro de la iglesia. Casualmente, el día de su presentación como sacerdote,
él debía de presentar también su primera Eucaristía, la primera celebración de la Santa Cena. Eso es la Eucaristía, la Santa Cena. Pero él en ese momento se quedó terriblemente paralizado. ¿Por qué razón? Bueno, él no estaba seguro de que todo lo que estaba haciendo en pro de su salvación fuera suficiente. Él pensaba que él no era digno de recibir salvación y mucho menos de dispensar salvación. Recordemos que la iglesia daba salvación a través de sus sacramentos. Eso quiere decir que la Santa Cena, la Eucaristía, que es uno de esos sacramentos, proveen salvación a la persona. Y si Lutero mismo no se creía salvo, mucho menos se creía en la posición de darle salvación a otra persona. Así que se paralizó terriblemente y salió corriendo. Dios Padre le parecía ser un juez severo, como dijo él en alguna ocasión, tal y como lo habían sido sus padres y sus maestros. Si su padre le pegó, si su maestro le pegó en la escuela, él tenía esa idea de que seguramente Dios era así: pórtate bien o te pego, actúa con justicia o serás castigado. En esa época, Martín Lutero escribió la siguiente frase: he perdido el contacto con el Cristo Salvador y Consolador de mi vida, quien se convirtió en mi carcelero y torturador. Él no encontraba paz. Su vida era una vida constante de sinsabor, porque no encontraba paz ni salvación. Y hermanos, no es porque no lo haya intentado. Lutero trató por todos los medios de encontrar algún tipo de alivio para su alma torturada por el pecado. Así que se dedicó a hacer lo que la iglesia demandaba: obras y confesión, obras y confesión, obras y confesión. Y entonces nos encontramos a un Lutero atormentadísimo por causa del pecado, que pasaba largas horas del día haciendo limpieza en el monasterio, dejando muy mal a sus compañeros, ¿verdad? Por cierto, y confesándose durante horas y horas delante de un consejero espiritual. Se cuenta la historia que Lutero llegaba a confesarse de 5 a 6 horas en el confesionario. Imagínense, pecado tras pecado. Y no es que Lutero tuviera pecados muy gravosos, muy grandes, muy visuales. Simplemente se sentía sucio. Y al salir del confesionario, iba a sus quehaceres y se acordaba de otro pensamiento impuro que había tenido y volvía otra vez al confesionario. Él se sabía pecador. Él sabía que era pecador y no había nada que lo saciara. Para agregarle más fuerza al conflicto interno y espiritual que tenía Lutero, en el año 1510, y no olvide esta fecha, en el año 1510, por sus conocimientos de abogacía, Lutero fue enviado a la ciudad de Roma para mediar, intervenir en un conflicto entre la ciudad de Roma, el Papa, y la orden de los agustinos. Así que para mediar entre ese conflicto, Lutero fue enviado como un emisario a Roma. Y de verdad, lamentablemente, lo que Lutero encontró en Roma, como él mismo dijo más adelante, fue una cloaca. Era un basurero religioso y espiritual. Obispos y arzobispos deseosos de poder y amantes del dinero. Esas fueron las palabras de Lutero. Sacerdotes que no se dedicaban a vivir vidas piadosas, sino impías, que acudían a los prostíbulos semanalmente y que organizaban burdeles y casas de apuestas en las mismas iglesias de Roma. Un papa que deseaba tener el control de la cristiandad y se creía el rey invencible y dueño de la cristiandad. Esas eran algunas de las cosas que Lutero fue a encontrar a Roma. Y finalmente, Lutero encontró un sistema sacramental que se basaba en indulgencias y en la búsqueda de reliquias para obtener ciertos beneficios a cambio de dinero. Lutero mismo dijo en una ocasión que solamente en Germania y Sajonia habría tantos clavos de la cruz de Cristo como para herrar a todos los caballos del rey Carlos V. ¿Cuántos clavos fueron usados para la cruz de Cristo, hermanos? 3, ¿verdad? ¿Y cuántos clavos se necesitan para herrar a todos los caballos de
el emperador Carlos V. Lo que pasaba era que esos clavitos los vendían como amuletos, como reliquias para las personas. Y se vendía de todo: espinas de la corona clavadas en la cabeza de Cristo, lágrimas de la Virgen María. Se vendía, ¿qué más? Bueno, se tenían reliquias mucho más grandes e influyentes que estaban en lugares específicos. Lutero decía que solo en España habían enterrados 14 de los 12 apóstoles. No sé si no cuadra, ¿verdad? Pero es verdad, es cierto. El uso de las reliquias en ese tiempo era desmedido. ¿Y por qué? Por dinero. La gente necesitaba dinero, o la iglesia buscaba dinero. Así que Lutero se quedó devastado. Y cuando regresó al monasterio de Erfurt en Alemania, él entró en una crisis espiritual. Y probablemente, si usted le hubiera preguntado a cualquier persona, a cualquier líder espiritual de la Iglesia Católica, qué hacer frente a una persona que tiene una crisis espiritual como la de Lutero, usted le hubiera aconsejado, por favor, que se retire, que se retire del monasterio. ¿No es cierto? Pues tiene una crisis espiritual. Sin embargo, y para la gloria de Dios, contra todo pronóstico, Lutero tenía un superior espiritual llamado Johann von Staupitz, un hombre piadoso. Y este hombre, Johann von Staupitz, contra todo pronóstico, providencialmente, envió a Lutero a seguirse preparando a la Universidad de Wittenberg, que era uno de los centros de estudio bíblico más importantes de Alemania. Era la universidad recién formada más grande de Alemania. Y lo envió con dos motivos. Número uno, para que se siguiera preparando en las Escrituras, porque definitivamente al ser monje sacerdote él ya se había preparado, pero debía de prepararse un poco más en las Escrituras. Pero en segundo lugar, y esto es interesante, lo envió para que enseñara las Escrituras a una persona desequilibrada espiritualmente. Lo envió para enseñar las Escrituras. Esto fue algo muy interesante. Estas son las ironías de Dios. Dios usando a personas débiles para magnificarse a sí mismo. La ironía de Dios. Finalmente, y aquí tenemos algunas fechas importantes, en 1512 Lutero recibió su doctorado en teología en la Universidad de Wittenberg. En 1513 él empezó a enseñar el libro de los Salmos en la Universidad de Wittenberg. Y el gran descubrimiento de Lutero, lo que marcó la diferencia, es que Lutero en 1515 empezó a dar conferencias sobre la carta a los romanos. Y hermano, si usted tiene la oportunidad de conseguir, lamentablemente en físico no lo va a conseguir, pero si usted tiene la oportunidad de conseguir en digital el comentario bíblico de Martín Lutero a los romanos, es una belleza. Se lo recomiendo. Continúo. Él de pronto recibe la cátedra a los romanos. Mira, Lutero, te toca dar la cátedra a los romanos, así que prepárate para dar ese curso. Y Lutero se prepara a conciencia. El problema fue que por varias semanas Lutero no pudo salir del capítulo 1 de Romanos. Se topó con el versículo 17, Romanos capítulo 1, verso 17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, Lutero meditaba día y noche en este texto, especialmente por la primera parte. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Él en su mente decía: Evangelio es justicia de Dios revelada. Y él tenía un grave problema con la justicia de Dios, porque él pensaba que la justicia de Dios era sinónimo de que Dios te diera un palo en la cabeza por portarte mal. Eso pensaba él. Esa era su idea de lo que era la justicia divina. Y a veces uno lo piensa. ¿No ha escuchado usted esa frase? Es que hay que tener cuidado, porque si no la justicia divina va a venir sobre, ¿verdad? Ese era el pensamiento de Lutero. Así que día y noche, él estuvo meditando en este texto, pero al final entendió, hermanos, que la justicia de Dios no es algo que se logre por hacer algún tipo de obras, porque la justicia de Dios se revela
por fe y para fe. Y ahí está la diferencia. Todo viene por la fe. No porque tú logres ser justo por ti mismo o porque cumplas con las exigencias de justicia de Dios, porque no podemos. La justicia de Dios es tan justa que no recibe cosas a medias. Así que tuvo que recibir un pago abrumador para pagar esa justicia. Y el pago fue Cristo. Y la única manera de cubrir entonces nosotros esa justicia es creyendo que el pago ya fue hecho. ¿Te lo crees? Es que es increíble, que no se puede creer. Es que piénsalo por un momento, que el Dios de la gloria, que es el justo, haya decidido enviarse a sí mismo en su segunda persona de la Trinidad a morir en nuestro lugar, derramando su sangre para satisfacer su propia justicia. Eso no tiene sentido. Por fe, debes creerlo por fe. De eso se trata. Esa es la idea. No se trata de ser salvo porque cumplas las exigencias de la justicia de Dios, sino porque Dios te da ese don gratuitamente, por la fe. Y la fe incluso es un don de Dios labrado en el alma del hombre. Así que al final, querido hermano, querida hermana, Lutero, con ese pensamiento en mente, escribió lo siguiente: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del cielo se habían abierto para mí. Todo en la escritura empezó a cobrar sentido, y a partir de ese momento la justicia de Dios no me llenó más de terror, sino que se convirtió en algo indeciblemente dulce. Todo aquel que se ha topado con esa verdad no puede más que decir exactamente lo mismo que dijo Lutero. Me he topado con la verdad de la justicia de Dios que fue aplacada en la cruz del Calvario expiatoriamente por medio de la sangre de Cristo, y no puedo decir de ella que sea otra cosa que algo indeciblemente dulce. Lutero había entendido que la justificación es por la fe sola, pero además que la misma fe es un don gratuito de parte de Dios. Así que toda la salvación es de pura gracia, no por obras, no por méritos, solo por gracia, por pura gracia. Ahora, Lutero había tenido este encuentro con el verdadero Cristo. Lutero había tenido el encuentro con la palabra del Señor, pero entonces, ¿qué fue lo que motivó a Lutero a publicar sus 95 tesis? ¿Qué fue lo que motivó a Lutero a publicar esas 95 tesis? Bueno, después de su descubrimiento, por decirlo de alguna manera, Lutero simplemente se dedicó a seguir estudiando las Escrituras. Lutero no quería de ninguna manera meterse en algún tipo de controversia. Él no deseaba vivir algo controvertido. De hecho, la persona que hubiera conocido a Lutero jamás se hubiera esperado lo que hubiera pasado después. Pero él quería simplemente conocer más de ese Cristo al que empezaba a amar ahora, de ese Dios cuya justicia o en cuya justicia se empezaba a deleitar. Y entonces él lo que hizo simplemente fue empezar a enseñar sus posturas bíblicas en la Universidad de Wittenberg, a algunos de sus compañeros y a algunos de sus alumnos. Y aunque obviamente sus posturas y enseñanzas estaban en contra totalmente de la Iglesia católico romana, Lutero no había tomado la decisión de iniciar la controversia. No había tomado esa decisión, pero esa decisión iba a cambiar muy pronto por culpa de un hombre. Ese hombre es Alberto de Brandenburgo. Veto a saber quién sea ese tipo, ¿verdad? Alberto, por culpa de él es la reforma. No, Lutero quería vivir en paz. Él había encontrado la justificación por la fe y gloria a Dios. Fue este señor el culpable. Alberto de Brandenburgo, él era el heredero de una casa real dentro del Imperio Germánico, y de verdad no voy a hacer el intento de pronunciar el nombre de la casa real. Si usted quiere, búsquelo en internet, ¿verdad? Pero era probablemente la casa real más importante dentro de Alemania. Él era de la familia real, era un noble. Pero dentro de las familias reales, dentro de los nobles, siempre uno de los de la familia se dedicaba a servir a la iglesia. Era como una especie de fusión entre el gobierno y lo religioso. Eso era muy común en aquel tiempo. Así que Alberto de Brandenburgo se dedicó a ser un clérigo.
dentro de la Iglesia Católica. Y él se convirtió en arzobispo. Pero Alberto se convirtió en el arzobispo de 2 sedes dentro del Imperio Germánico. Y su deseo, ¿verdad? Porque él era quería todo para él, ¿verdad? En su deseo, Alberto de Brandenburgo quería otra. Él quería ser arzobispo de otra ciudad. Alberto deseaba ser el arzobispo de la ciudad de Mainz. De hecho, a la fecha en la historia, Alberto de Brandenburgo se conoce como Alberto de Mainz. Alberto de Brandenburgo o Alberto de Mainz. Mainz era probablemente el arzobispado más importante en Alemania. Era como una especie de ser el arzobispo, el líder religioso más importante de la ciudad más importante del reino más importante en aquel momento en Europa. Así que eso convertía a Alberto en una persona pues muy importante, ¿no es cierto? Ahora, algo que debo señalar es que en los mismos concilios ecuménicos primitivos de los primeros 3 siglos de la iglesia, una de las cosas que se había acordado es que una persona no podía ser el arzobispo de 2 lugares al mismo tiempo, y mucho menos de 3, imagínense. Sin embargo, pues este hombre quería hacerlo de 3. Así que se puso en contacto con el nuevo papa que acababa de ingresar al Vaticano, el Papa León X. Este señor era un papa indolente, avaricioso, corrupto, así lo definen los libros de historia. Una de las personas más corruptas que hubo en la iglesia católico, apostólico y romana. Y le respondió positivamente. Cuando Alberto de Brandenburgo vino, le dijo: ¿quieres ser arzobispo de Mainz? No te preocupes, puedes ser arzobispo de Mainz, pero tenemos que hacer un intercambio. Yo te nombro arzobispo de Mainz y tú me das a cambio 10,000 ducados. 10,000 ducados el día de hoy es aproximadamente 18 millones de quetzales, básicamente. O sea, yo te nombro arzobispo de la ciudad más importante, del reino más importante de Europa, y tú me das 18 millones de quetzales. Buen intercambio, ¿no es cierto? Obviamente, Alberto no tenía esa cantidad de dinero, porque aunque era parte de la familia real, era una persona también que despilfarraba el dinero constantemente. Así que no tenía esa cantidad. Y para poder aceptar la propuesta de León X, él lo que hizo fue un préstamo a los banqueros de Alemania. Alberto de Mainz, Alberto de Brandenburgo hizo un préstamo a los banqueros de Alemania para darle sus 18 millones de quetzales a el Papa León X. Y para poder pagar el préstamo, el Papa León X le permitió proclamar en Alemania una gran venta de indulgencias, para que así el Papa de Roma pudiera terminar de construir la gran Basílica de San Pedro. Este Papa, León X, quería figurar en la historia de la iglesia, de la cristiandad. Él quería figurar como aquel que había terminado de construir la enorme e incomparable Basílica de San Pedro. Hermanos, dentro de la Basílica de San Pedro usted puede meter el Santiago Bernabéu. Haga sus cuentas, ¿sí? La Basílica de San Pedro. Y entonces para eso el Papa León X le permite a Alberto de Brandenburgo vender las indulgencias. ¿Y qué es una indulgencia? Porque aquí es donde empieza el problema. ¿Qué es una indulgencia? Mire, hermano, no es tan simple como parece, así que yo le pido que preste atención, porque algunos dicen: las indulgencias son un pedacito de papel que te da entrada al cielo. No es tan sencillo como parece, es mucho más profundo. Por favor, no se me pierdan esto. Según la Iglesia Católica, todo pecado, ¿sí? Según la Iglesia Católica, no, todavía no. Volvamos al anterior. Según la Iglesia Católica, todo pecado conlleva 2 cosas. Número 1, una culpa, o llamada también pena eterna, y una pena, o llamada también pena temporal. Así que ellos creen que cuando uno peca, el pecado me provee a mí una pena y una culpa, o una culpa y una pena.
un cargo eterno y un cargo temporal. La culpa es una ofensa hecha directamente a Dios, que se borra cuando existe confesión de pecados delante de un cura. Así que si yo peco, para quitar mi culpa, voy delante del sacerdote y él me exime de los pecados, ¿sí? Te eximo de los pecados tuyos, ¿verdad? Te dice el cura. Entonces, ahí está, yo me quito esa culpa eterna, esa culpa, esa ofensa que yo tengo contra Dios. Pero la pena, la segunda cosa, la pena o pena temporal es el castigo que la culpa merece, ¿sí? O sea, yo tengo una culpa delante de Dios, Dios me perdona, pero me va a castigar después. ¿Me explico? O sea, es como una especie de paternidad descuajada, ¿verdad? De parte de Dios. Es como que, papi, perdóname, no, perdóname, por favor, te perdono, no te preocupes, yo te voy a perdonar, pero ven para acá, tengo que dar 5 chicotazos. Como medio raro. Entonces no hay perdón, no es perdón realmente, es un perdón a medias. Ahora, vuelvo a repetir, la pena es el castigo que dicha ofensa merece, la cual se expía a través de las buenas obras durante la vida. Por eso es que la Iglesia Católica hace buenas obras para evitar la culpa que se le es asignada. Buenas obras. O si usted no ha hecho buenas obras, en la vida venidera usted tiene que pagar esa pena temporal, usted tiene que pagarla a través de cientos de años en el purgatorio. Eso es tremendo, ¿verdad? Por varias razones. Razón número 1, el purgatorio no aparece en la Biblia en ninguna parte. Razón número 2, el mismo Papa Juan Pablo II dijo recientemente que el purgatorio no debía ser algo real en sí mismo, sino que fue una imaginación de las personas del tiempo medieval. Así que aquí tenemos un gran problema, porque tú y yo estamos locos, ¿verdad? No sabe quién es, qué cosa, ¿verdad? Están un poco perdidos. Ahora, vuelvo a repetir, culpa se paga cuando uno viene delante del sacerdote, pide perdón por los pecados y entonces le quitan la culpa. Pena temporal es aquello que se me imputa a mí por mi pecado y yo tengo que pagarlo. Esa pena puede ser pagada a través de las buenas obras en la vida o puede ser pagada a través de los cientos de años en el purgatorio. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Nadie se ha perdido? Bueno, según la Iglesia Católica, y ahora sí viene el concepto a continuación, según la Iglesia Católica, las indulgencias son la liberación de la pena, llamada también pena temporal, que merecen nuestros pecados. Explico entonces, la indulgencia no te quita de la culpa original del pecado, porque eso solo puede ser quitado cuando hay confesión delante de un cura, ¿verdad? Pero la pena, ese tiempo que uno debe de pasar en el purgatorio purgando sus pecados, esa pena sí puede ser quitada a través de una indulgencia o una indulgencia plenaria. Muy bien. ¿Y en base a qué? Esto es una cosa que ya empieza a ponerse tremenda, ¿verdad? Porque ¿en base a qué? Bueno, hermanos, según la Iglesia Católica, además de Jesucristo, existen algunas personas como la Virgen María y los santos a lo largo de la historia que acumularon durante su vida demasiados méritos y demasiadas obras de justicia, como una especie de superávit, ¿verdad? De obras y de méritos. Tantos méritos acumularon en su vida que esos méritos les sobraron. O sea, ellos tienen una cartera de méritos en el cielo impresionante, una cuenta bancaria de méritos que excede los miles de millones. Y estos méritos pueden ser transferidos a una persona en particular. ¿Me sigue, hermano? A ese banco de méritos que puede expiar la pena penitente, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando aquí, la pena temporal. A ese banco de méritos, la Iglesia Católica le llama el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos. Está largo el nombre, ¿verdad? El tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos. Y aquí viene lo que es
Súper interesante. Convenientemente, este tesoro de méritos es administrado única y exclusivamente por el Papa Romano. Qué conveniente, ¿verdad? Y administra este tesoro a través de las indulgencias en una especie de transferencia de cuentas. O sea, yo compro mi papelito de indulgencia, me lo dan y me transfieren a mi cuenta bancaria de méritos los méritos de San Francisco. ¿Me sigue? O los méritos de San Ildefonso o de San Pancracio, del santo que usted quiera, ¿verdad? Le mandaron los méritos y entonces ahora usted tiene méritos suficientes para quitarse años en el purgatorio. El problema es que tú tenías que darle dinero a la iglesia a cambio de esos méritos o de esas indulgencias. Y solo a cambio de dinero tú podías liberarte de esos castigos que merece el pecado, tanto por ti como por un familiar muerto. ¿Me siguen, hermanos? ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? Lutero solía decir que era la peor ridiculez el documento de las indulgencias, porque al final lo que hacíamos a través de estos documentos era simplemente darle más libertad a los pecadores para seguir pecando. Ese es el gran problema. Y especialmente aquellos que tenían plata pecaban con más ganas. Por cierto, dicho sea de paso, quiero dejarlo claro, por aquello que usted no lo sepa, esta práctica de las indulgencias que la Iglesia Católica tenía en el tiempo de Lutero todavía sigue vigente. Sigue vigente todavía en la Iglesia Católica Romana. Obviamente ya no por intercambio de dinero, porque eso ya se ve muy feo, eso ya solamente lo hacen las iglesias neopentecostales, ¿verdad? La Iglesia Católica ya no lo hace, pero ya no hay un intercambio de dinero, pero sí por otro tipo de actividad piadosa. Te dan una indulgencia a cambio de que tú hagas algo dentro de la iglesia. Permítame leer un artículo que salió en el Vatican News, que es el periódico del Vaticano, y salió este año. Dice: este miércoles 5 de julio del 2023 fue publicado el decreto de la penitenciaría apostólica, con el cual, escuche bien, el Papa Francisco concede la indulgencia plenaria a los abuelos, a los ancianos y a todos los fieles que, animados por un verdadero espíritu de penitencia y de caridad, participen el 23 de julio del 2023 en la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Esa última parte lo dije así con acento porque básicamente es eso. Es un anuncio publicitario. Es ven a la actividad, ¿sí? Paga tu silla para sentarte en la actividad y luego el Papa te va a dar una indulgencia plenaria para quitarte el tiempo de purgatorio que tú tengas que purgar por tus pecados temporales. ¿Me sigue, hermano? Volvamos a nuestra historia. El que se encargó de toda esta gran venta de indulgencias fue el fraile dominico Johann Tetzel, o Juan Tetzel, que es el que usted ve ahí en esa imagen. Juan Tetzel, un hombre, como dicen los libros de historia también, sin escrúpulos, que hacía demasiadas declaraciones escandalosas. ¿Sí? Un hombre sin escrúpulos que hacía demasiadas declaraciones escandalosas. ¿Qué declaraciones decía? Bueno, decía, por ejemplo: la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz misma de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Otra frase: la indulgencia puede dejarte más limpio que Adán antes de caer en el huerto. Otra: cuando la moneda cae a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Interesante, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Estas indulgencias podían ser para tus pecados, pero también para los pecados pasados que cometía algún familiar. Entonces había mucha gente que pagaba dinero para comprar una indulgencia por el tío periquito de los palotes que había muerto hace 25 años, ¿verdad?
Entonces esto era muy conveniente para la iglesia. Tenían que conseguir 18 millones de quetzales, hermano, ¿verdad? Otra frase más: con una sola indulgencia podría librar del purgatorio a aquel que hubiera, y usted lee, a la Madre de Dios. Otra más: he salvado a más personas con las indulgencias que Jesucristo en el Calvario. Vuelvo a repetir, eran declaraciones muy fuertes. Y estas declaraciones estaban generando un descontento en toda Alemania, porque a este fraile se le había ido de las manos. En su deseo de más dinero, se le había ido de las manos. Y especialmente, hermanos, en la comunidad académica y religiosa de Alemania, todos estaban desconcertados. La gente pensaba que este hombre estaba loco, pero nadie hacía nada. Todos se quedaban de brazos cruzados, y fue entonces cuando un 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis en protesta por todo esto. Porque era un desastre, era un desastre. Y hermanos, con estas tesis, Lutero quería llamar a un diálogo y a una reflexión, nunca a una revolución como ocurrió después, que de hecho algunos libros han descrito que solo en la guerra de 30 años murieron más de 100,000 personas de ambos bandos, de los católicos y de los protestantes, más de 100,000 personas. Así que no fue algo lindo lo que se despertó. Sin embargo, él simplemente quería llamar de alguna manera a la reflexión, al diálogo, especialmente en el mundo académico. Él no quería que trascendiera las fronteras. Sin embargo, hermanos, los alumnos de Lutero de la Universidad de Wittenberg, porque a veces los alumnos del seminario son un poco, ¿verdad, hermanos? Ellos copiaron las tesis de Lutero y las reprodujeron en masa en el reciente y providencial invento que se había hecho en esos años anteriores, llamado la imprenta. Hermanos, providencialmente Dios permitió que un hombre pudiera desarrollar la imprenta pocos años antes de que iniciara el movimiento de la Reforma. Y entonces, hermanos, en cuestión de unas pocas semanas, las 95 tesis de Lutero se habían distribuido por toda Europa como pan caliente. Voy a leer un par de tesis. Tesis 82: si es verdad que el Papa tiene el poder para sacar las almas del purgatorio, ha de utilizar ese poder, no por razones tan triviales como la necesidad de fondos para construir una iglesia, sino sencillamente por amor y gratuitamente. ¿No cree? ¿Verdad? Tenía razón Lutero. Tesis 51: el Papa debería dar su propio dinero a los pobres y no sacarle su dinero a través de las indulgencias, aunque para eso tuviera que vender la mismísima Basílica de San Pedro. Es verdad, es verdad. Y mire, hermano, yo estoy muy seguro que es lo mismo, lo que está diciendo Lutero es lo mismo que hubiera dicho el apóstol Pedro, cuyo nombre llevaba la Basílica de San Pedro. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 5 versos 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Escuchen: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que yo creo que el mismo apóstol Pedro se hubiera opuesto totalmente a la construcción de la basílica que lleva su nombre. Lo hubiera mandado a destruir. Ahora bien, debemos decir que obviamente Lutero era un católico fiel al comienzo. Él era un monje, ¿no es cierto? Era un sacerdote católico. Así que no todas sus tesis fueron un atentado hacia el Papa y hacia la iglesia. Por eso yo le dije, no debemos de convertir esto en una idea romántica. No. De hecho, algunas de sus tesis fueron aceptadas por el mismo Papa León
como válidas. Creo que fueron como 45 las que aceptó el Papa León como válidas. O sea, eso es una gran cantidad de tesis. Eso significa que el mismo Papa estaba reconociendo que las ideas de Lutero no estaban tan malas, pero también significa que Lutero no estaba escribiendo con tanta rudeza contra la iglesia y contra el Papa. Y por eso yo le invito, en el ánimo de nuestro crecimiento cristiano, a que leamos en algún momento de nuestras vidas las 95 tesis. Es muy sencillo, se lee casi que en 15 o 20 minutos. Ahora bien, el mismo Lutero cambió rápidamente de opinión, especialmente años después, cuando escribió un libro llamado De la cautividad babilónica de la iglesia, donde él negó los 7 sacramentos de la autoridad del Papa. Él negó totalmente el magisterio, los concilios. Él negó que la iglesia católica fuera la iglesia de Cristo, y él dijo que la iglesia católica era la Babilonia y la gran ramera. Así que se le fue del otro lado, ¿verdad? De una vez, se exageró. Lo último, hermanos, que trataremos en esta primera conferencia es responder esta pregunta: ¿cuáles fueron las consecuencias finales de las 95 tesis? Las tesis de Lutero, hermanos, como acabo de mencionar, se difundieron rápidamente por toda Europa. Y vuelvo a repetir, Lutero no tenía un corazón de división. Es más, ¿ustedes saben quién fue la primera persona a la que Lutero envió sus tesis? A Alberto de Brandenburgo. Lutero tenía un corazón que realmente quería tener paz y volver a las Escrituras. Así que él, en son de paz, envió una copia a Alberto de Brandenburgo. Pero Alberto de Brandenburgo, al ver que era atacado, envió una copia hacia el Papa León X para que interviniera en el asunto. El Papa León X respondió a ese documento enviando al cardenal Tomás Cayetano, quien en primer lugar iba a convencer a los príncipes de Alemania de establecer un nuevo impuesto en Alemania para iniciar una guerra contra los turcos, contra los musulmanes. ¿Me sigue? ¿Sí? Ellos iban a iniciar una guerra contra los musulmanes y entonces necesitaban fondos, más todavía, ¿verdad? Las indulgencias y ahora impuestos. Y entonces envía a el cardenal Tomás Cayetano para tratar de convencer a los príncipes de Alemania a hacer eso. Pero en segundo lugar, Cayetano debía entrevistar a Lutero. En la imagen anterior, nosotros tenemos ahí la imagen anterior, donde nosotros vemos en rojo a Cayetano y en negro a Lutero, que como que le quiere meter un golpe a Cayetano, ¿verdad? O algo así. Pero la intención era que Cayetano debía obligar a Lutero a retractarse públicamente. Si el monje no se retractaba, debía ser llevado como prisionero a Roma. Obviamente, la entrevista entre Cayetano y Lutero no produjo resultados, porque Lutero no se retractó. Pero antes de que pudieran capturar a Lutero, el monje salió huyendo de Augsburgo, que es donde estaban reunidos. Primer gran conflicto de Lutero después de las 95 tesis. Otro gran conflicto ocurriría en la ciudad de Leipzig, que es la imagen que tenemos a continuación. En esta imagen nosotros vemos de un lado al teólogo católico romano John Eck o Juan Eck, y del otro lado tenemos a Martín Lutero. Juan Eck retó a Lutero a un debate público en la Universidad de Leipzig, en Alemania. El debate estuvo muy bueno. Yo estuve sentado ahí atrás, está. No, el debate, los libros cuentan que estuvo muy bueno. Y en medio del debate, Juan Eck le dijo a Lutero que por como Lutero hablaba, Lutero era un husita, era un defensor de la teología de Juan Hus. ¿Quién era Juan Hus? Bueno, Juan Hus había sido declarado hereje dentro de la Iglesia Católica en el año 1414 y había sido declarado como un proscrito por la Iglesia y había sido martirizado en la hoguera
por causa de decir que, número uno, el Papa no era la cabeza de la iglesia, y número dos, la escritura es la importante a la que le debemos hacer caso. Pero ese hombre fue tomado por la iglesia, fue llevado a la hoguera y murió como mártir. Dato importante, yo siempre lo digo, me gusta mencionar este dato, y es que Lutero, Juan Hus, estando en la hoguera, él, un poco antes de morir, él gritó con fuerza y dijo: hoy están asesinando a un ganso. La palabra Hus en checo significa ganso. Pero en 100 años, dijo Juan, vendrá un cisne al que ustedes no podrán detener. Curiosamente, Lutero, en su símbolo personal, su sello personal, usaba un cisne para sellar sus cartas. Curioso, ¿no es cierto? Por ahí dice un meme, ¿no? Cuando me voy a dormir y empiezo a pensar y mi cerebro me dice: oye, ¿sabes que Juan Hus lo que hizo en ese lugar fue una profecía que se cumplió en 100 años? Y entonces yo digo: sí, estoy seguro. Ah, bueno, ¿y entonces por qué eres cesacionista? Punto, ¿verdad? Ahí la dejamos. Volvemos a la historia. Juan Hus fue asesinado y quemado, pero no solo Juan Hus, porque Juan Hus era un seguidor de las enseñanzas de John Wycliffe, un erudito escocés que decía también que la Biblia debía ser el centro de la iglesia y no la tradición ni las palabras de un papa. Él era sacerdote católico. Y él, aunque llevaba muerto 70 años, cuando fue el concilio donde asesinaron a Juan Hus, desenterraron los huesos de la tumba de Wycliffe, los llevaron al lugar donde habían matado a Hus y los quemaron allí. Yo creo que desde el cielo Wycliffe miró hacia abajo y dijo: ¿qué me importa? En la resurrección de los muertos de todas maneras levantaré. Ok, el punto es que en toda esta historia Juan Eck le dijo a Lutero que él era un seguidor de las enseñanzas de Juan Hus, quien a su vez había sido un seguidor de las enseñanzas de Wycliffe, y tanto Wycliffe como Hus habían sido herejes de la iglesia, y Lutero se consideraba todavía un hijo de la iglesia católico romana, así que él no quería ser un hereje. Por lo tanto, Lutero se paró y dijo: no, yo no soy un husita, yo no soy un seguidor de esas enseñanzas heréticas, porque él nunca había leído a Hus. Cuando fue el intermedio en el debate, dice que Martín Lutero fue a la biblioteca, se sentó y en vez de comer se puso a leer el libro de Juan Hus y empezó a ver todas las enseñanzas por las cuales Hus había sido condenado. Y cuando se levantó del almuerzo, él dijo: pues hombre, si es que soy husita, ¿verdad? Si es que estoy de acuerdo con todo lo que este hombre dice. Así que se paró delante de las personas y finalmente en el debate Lutero declaró que el concilio de Constanza se había equivocado al condenar a Juan Hus. Se había equivocado al condenar a Wycliffe porque ellos tenían la verdad. Y escuche lo que dijo Lutero: un cristiano con la Biblia de su lado, lo dijo en ese momento, un cristiano con la Biblia de su lado tiene más autoridad que cualquier papa o concilio. Hermanos, Lutero se había declarado defensor de un hereje llamado Juan Hus, y por lo tanto Juan Eck dijo: pues aquí se acaba el debate, porque Lutero, tú eres un hereje también de la iglesia. Después de esto, el Papa León X promulgó una bula papal llamada Exsurge Domine. En esa bula papal ordenaba que todos los libros y escritos de Martín Lutero fuesen quemados y destruidos, y le daba a Lutero un ultimátum. Le dijo: te doy 60 días para someterte a la autoridad romana bajo la pena de excomunión. La bula papal tardó muchísimo tiempo en llegar a manos de Lutero, casi 40 días. Cuando finalmente llegó a manos de Lutero la bula papal, Lutero tomó la bula, tomó a sus alumnos, salieron al patio, encendió una hoguera y tiró al fuego la bula papal y los libros con las doctrinas papales, y dijo: ya no quiero pertenecer a esa iglesia. Eso es muy grave. En un tiempo
donde la iglesia católico, apostólico y romana no solamente era la única iglesia que existía, sino que además era la iglesia que estaba del lado del Estado, y todo aquel que se oponía a la iglesia recibía muerte. Finalmente el asunto llegó a su final cuando Lutero fue convocado por Carlos V a comparecer delante de la Dieta Imperial de Worms en 1521. Pasemos a la siguiente imagen. Allí, John Eck, que también estaba, Carlos V, emperador de Germania y Sajonia y los terrenos y los reinos de Castilla, de Aragón, de Suiza, Dinamarca y muchos otros lugares, se reunieron y en la reunión pusieron una mesa. Y en la mesa simplemente habían escritos de Lutero. A Lutero se le llamó y se le dijo: ¿estos son tus escritos? Primera pregunta. Y Lutero respondió: sí, son míos. Segunda pregunta y última: ¿te retractas o no te retractas? Solo eso le preguntaron. No, explícanos, dinos, enseña. ¿Te retractas o no te retractas? Lutero pidió 24 horas para pensar en el asunto. Algunas personas, como Johann von Staupitz, dijeron que esa noche Lutero tuvo un momento difícil en sus aposentos. Tan difícil que parecía, al escuchar sus oraciones, parecía no como que él estuviera hablando con Dios, sino luchando con el mismo diablo. Pero a la mañana siguiente, con una sonrisa, Lutero se paró enfrente de todos y dijo las siguientes palabras: que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Solo por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. En este momento, Lutero, cuando quemó la bula y los documentos del Papa, había roto con la iglesia. Y al decir esto en frente de Carlos V, estaba rompiendo contra el imperio. Le había dicho a la iglesia: ya no me identifico contigo. Y le estaba diciendo al imperio: ni contigo tampoco. Hermanos, Lutero no se retractó. Y Carlos V, el emperador de Germania y Sajonia, mandó asesinar a Lutero. Pero providencialmente, uno de los príncipes electores de Alemania, llamado Federico el Sabio, decidió proteger a Lutero. Así que de camino a casa, Lutero fue raptado y escondido en el castillo de Wartburg, donde él estuvo recluido por algunos meses, prácticamente todo el invierno del año 1521 y la primavera y casi el verano y el verano, diríamos, de 1522. En ese lugar, Lutero pudo traducir el Nuevo Testamento al alemán en un tiempo récord. En aproximadamente 11 semanas, él tradujo del griego el Nuevo Testamento al alemán. Y en 1522, en septiembre de 1522, él publicó su Nuevo Testamento, que nosotros hoy conocemos como la Biblia de septiembre, porque fue publicada en noviembre, ¿verdad? No, en septiembre, ¿verdad, hermanos? Fue publicada en septiembre. Después de su encierro, bueno, paréntesis, muchas personas dicen, ¿verdad? Esto es un dicho, pero muchas personas dicen que fue en el castillo de Wartburg donde Lutero, recluido, escribió Castillo Fuerte, que es la canción insignia de la Reforma Protestante. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo frente a las artimañas del maligno, Él nos librará. Y bueno, es una canción bellísima, le recomiendo que usted la escuche. Pero después de su entierro, ¿verdad? Después de su encierro, Lutero continuó predicando en Wittenberg, salió y siguió predicando en Wittenberg, desde donde surgieron escritos muy singulares, como
su famoso catecismo, que es muy interesante, su catecismo, o su libro más famoso, probablemente el libro más famoso, que es La esclavitud de la voluntad. Y, citando al pastor Sugel Michelén, todo cristiano protestante debería, al menos una vez en su vida, leer el libro La esclavitud de la voluntad de Martín Lutero. Es un libro muy eficiente para nuestro crecimiento espiritual. Haciendo la publicidad correspondiente, puede encontrarlo usted en la palabra bookstore ahí. Ok, ese libro era un enfrentamiento directo en contra de un teólogo católico llamado Erasmo, Desiderio Erasmo de Rotterdam. En ese enfrentamiento, Erasmo hablaba del libre albedrío, de la libertad humana, y Lutero habló acerca de la soberanía absoluta de Dios en la elección del hombre, en la preservación del hombre, en la salvación en términos generales. Así que le recomiendo que usted pueda leerle. Pero nunca dejaron de ser centrales en las enseñanzas de Lutero las ideas que sin duda fueron el fundamento de la Reforma. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ese fue el centro de la vida de Lutero y fue el centro de la Reforma protestante. Pero ya para terminar esta primera intervención, quiero dejar una breve reflexión en nuestros corazones, hermanos, a modo de aplicación. Y de verdad, por amor a la verdad, esta aplicación fue descrita por el pastor Sugel Michelén. Me gustó mucho, yo quiero compartirla con ustedes. ¿Por qué es importante la Reforma para nosotros hoy? ¿Por qué es importante que un día en particular o un momento en particular nosotros podamos conocer la historia de la Reforma? ¿Por qué? Bueno, hermanos, sencillo, porque las diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico siguen siendo tan irreconciliables hoy como los fueron hace 500 años. Sigue siendo exactamente igual de reconciliables. El movimiento ecuménico mundial nos va a hacer pensar que podemos ser hermanos y coparticipar de la misma mesa con católicos romanos, pero eso no es así. Hay cristianos incluso que se definen a sí mismos como cristianos y no católicos porque no tienen imágenes o porque ellos no tienen al Papa y los católicos sí. Hermano, lo que nos hace diferente de los católicos no es que tengamos un papa o no es que tengamos imágenes o no. Eso no nos hace diferente de los católicos. Esa no es la diferencia. La diferencia son las verdades irreconciliables de la Biblia en cuanto a la salvación que tenemos. Y hermanos, al igual que hace 5 siglos, hoy debemos seguir proclamando con claridad las verdades del Evangelio frente a las falsas doctrinas, de cualquier tipo de doctrinas, pero especialmente del catolicismo romano. Debemos permanecer siempre firmes y fieles a la palabra del Señor, que por vida o por muerte nuestra conciencia esté cautiva de la palabra del Señor. Y hermano, cuando el Evangelio es comprometido, cuando el Evangelio se compromete y se corrompe, se pone en juego la salvación eterna de las almas. No estamos hablando de quién tiene más imágenes o menos imágenes, estamos hablando de la salvación de las almas. Yo no soy salvo por la justificación por la fe, más los méritos que producen las obras y por lo tanto es una mezcla para salvarme. Yo no soy salvo por eso, soy salvo por la fe sola en Cristo Jesús, solamente. Así que hermanos, es verdad. Déjeme decirle esto, después de Lutero, la Iglesia Católica ha cambiado en muchas cosas, pero como alguien ha dicho, las cosas para las que han cambiado han sido para peor y no para mejor. Déjeme ponérselo de esta manera. Después de Lutero, en el Concilio Vaticano II se estableció la doctrina de la infalibilidad papal, donde dice que el Papa, sentado en su silla, firmando ex cátedra cada documento que pueda, es palabra soberana, autoritativa, inerrante de Dios, como si lo fuera las Sagradas Escrituras. Esa es una doctrina vigente en la Iglesia Católica hoy. Después de Lutero vino la doctrina de la ascensión de María, no vino antes, vino después de Lutero. Después de Lutero vino la aprobación de los sacramentos como medios de gracia. Ya se sabía que habían sacramentos, pero fue después de Lutero que se aprobó como medios de gracia.
Después de Lutero vino la doctrina de María como corredentora. Fue después de Lutero que la Iglesia Católica empezó a hablar de María como mediadora, como comediadora, como corredentora. Incluso se le da el título de Reina del Cielo. Fue después de Lutero. Es más, después de Lutero vino lo que se conoce como el Concilio de Trento, que es el concilio de la Contrarreforma. ¿Qué se dijo en el Concilio de Trento? Bueno, voy a citar el canon número 9. Dice, no lo puse en las pantallas, lo siento hermanos, pero lo voy a citar. Si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, escuche, otra vez. Si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, esa persona es anatema, maldita y sea excomulgada de la iglesia. ¿Me sigue con la frase? Sí, hermanos. Según el canon número 9 del Concilio de Trento, están excomulgados entonces todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan y básicamente todo el Nuevo Testamento. Básicamente, porque como dice el apóstol Pablo, la justificación es por la fe sola, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8, lo repite 2 veces, hermano. 2 veces, dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pues es un don de Dios, es un regalo inmerecido, no por obras, para que nadie se gloríe. 2 veces lo repite, por si no le queda claro, 2 veces. Así que hermanos, en conclusión, y de verdad esta es la conclusión quizá más difícil de decir de un mensaje, pero es la más cierta. Es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error.